su presentación de la candidatura. Nos conocemos hace muchos años. Fue mi hermano mayor de nuestra querida Hermandad de la Soledad de San Buenaventura durante unos años fantásticos de gestión y de llevar tu hermandad por los caminos que todos queríamos. Y bueno, te damos el gusto ahora de tu arrojo en estos momentos profesionales y personales que estamos pasando todos, que quieras trabajar por las hermandades de Sevilla, que quieras trabajar por la ciudad de Sevilla, creo que es encomiable. Y estoy seguro que con la ilusión que tú pones en todo, la forma que te vi trabajar la hermandad y que veo trabajar tu empresa, la forma de gestionar grupos, de tirar para adelante con muchas cosas, sé que lo va a hacer estupendamente, que tendrás un proyecto súper ilusionante, pero que nos lo expondrá aquí a todos. Deciros que haremos ahora las líneas, nos esbozará un poco Félix las líneas que tiene en la cabeza, después haréis las preguntas que queráis convenientes y después disfrutaremos de un desayuno ahí fuera en el patio para si queréis hacer alguna otra pregunta o lo que queráis. Muchas gracias a todos y nada, Félix, te dejo ahí. Muchas gracias por tus palabras tan cariñosas, gracias. Bueno. Ante todo, muchas gracias a todos por vuestra asistencia a esta presentación de candidatura. Voy a empezar, si os parece bien, con una presentación biográfica, porque tengáis un poco de información sobre mi persona y a continuación pues pasaré directamente a hablar de la candidatura. Mi nombre ya lo conocéis y el que no lo conociera pues lo ha conocido en estos últimos días. José Félix Romero Serrano, tengo 62 años, soy ingeniero industrial, ingeniero superior industrial. Soy director gerente y propietario de una empresa de ingeniería desde el año 1995, hace ya unos años. Estoy casado con una doctora en medicina interna, felizmente casado, de la cual he aprendido muchísimo y en la cual me voy a apoyar muchísimo, y que en este tiempo de pandemia pues todavía he aprendido más de ella, en el sentido de que he visto lo que es el esfuerzo, lo que es el sacrificio, lo que es la entrega del personal sanitario a un riesgo altísimo, y que por mucho que públicamente lo queramos agradecer, pero no llegaremos a cubrirlo nunca. Yo lo he visto en ella, en su persona, con muchísima ilusión, trabajando como médico internista. Tengo dos hijos muy cofrades, una hija abogado y además también licenciada en económicas, casada con un informático, y un hijo, ingeniero también, que espero que sea mi sucesor en los próximos años en la empresa. Soy hermano de la Soledad de San Buenaventura, soy hermano de la Hermandad del Valle y soy hermano también de la Hermandad de Santa Olalla, que es mi pueblo natal, Santa Olalla de Cala, y desde el cual me vine muy jovencito a Sevilla. He estado 9 años ejerciendo el cargo de hermano mayor en la Soledad de San Buenaventura, desde el año 2004 al año 2013. Una participación bastante activa, no solamente como hermano mayor, sino que además he participado en bastantes cosas en el Consejo en cuanto a comisiones, temas económicos, etcétera, durante esos 9 años. Hoy el convocaros aquí, como ya he comentado al principio, pues es presentaros las líneas generales de mi proyecto de candidatura. Lo que os voy a comentar en los próximos minutos no es fruto de una noche ni de haberlo soñado, sino que es fruto de una maduración desde antes de Navidades. Sí quiero resaltar, y ya os lo he dicho a algunos de vosotros, la satisfacción que me supone, representa el que después de haber hablado durante todo este tiempo con más de 20 personas, se ha mantenido la confidencialidad. Eso en Sevilla es muy complicado y en el mundo cofrade creo que más todavía. El poder mantener esa confidencialidad, ya digo, con más
con más de 20 personas. Ese es un punto muy a favor, creo, del equipo con el cual estoy trabajando y voy a seguir trabajando. El proyecto que os voy a explicar, que voy a desarrollar, pues es conforme a mi pensamiento. Ya he comentado, yo tengo un concepto del Consejo, fruto de estos 9 años que estuve en el Consejo, fruto también después de haber terminado 2014 hasta ahora, que aunque no haya estado metido en el Consejo, formando parte del Consejo, pero sí como cofrade, como sevillano, pues he seguido viendo los avatares y el desarrollo del Consejo de Hermandades. No es solamente fruto de mis pensamientos, de mis convicciones, de lo que yo pienso que debe de ser el Consejo, sino que también de haberlo analizado con cofrades de nombre, con cofrades muy conocedores del mundo de las hermandades, del mundo de las cofradías, de las estaciones de penitencia, etc. Dicho esto y esta presentación general, ¿qué consejo es el que yo propongo? ¿Qué consejo es el que a mí me gustaría? ¿Qué consejo es el que yo quisiera poder trabajar en él? Pues, ante todo, un consejo renovador, abierto a los hermanos mayores, abierto a las hermandades, abierto a la sociedad, porque entiendo que el Consejo de Hermandades no es solamente las 125 hermandades de penitencia, de glorias sacramentales, sino que es la sociedad sevillana en general. El input que ha tenido la noticia en este fin de semana, pues no la llega solamente a los cofrades. Y llamadas que yo he recibido, pues no han sido solamente de cofrades, sino de personas que están con otros objetivos en la vida y con otros tipos de actividades y de hobbies, por decirlo de alguna forma. Muy participativo, yo quisiera un consejo muy participativo. Y sí, claro, diré, oye, pero es que eso lo ha dicho todo el mundo, lo que acabas de decir no es la primera vez que se escucha. Quizás por poner una guinda diferente, yo soy muy de concepto colegial, de colegio profesional. Yo pertenezco a un colegio profesional y yo siempre he concebido que el Consejo de Hermandades debe de ser un órgano con un funcionamiento parecido en cuanto a sus funciones a lo que sería un órgano colegial, que defiende los intereses de su colegial, en este caso de los hermanos mayores, de las hermandades a las que representa, que ofrezca un abanico de actividades de ayuda a las hermandades, que dentro del mundo de las hermandades pues las hay de un tamaño, las hay de otro, las hay con una infraestructura, las hay con otra con mucha menor infraestructura, y yo concibo un consejo que no se dedique pues a lo que realmente se está dedicando en el sentido de temas de subvenciones, el tema de cartelistas, el tema de corpus, etcétera, etcétera, sino que se hagan otra serie de actividades, que haya una representación o un área jurídica que pueda apoyar a las hermandades. Me acuerdo cuando hicimos en la Soledad de San Buenaventura cumplir todos los requisitos necesarios de actividades religiosas para poder conseguir que los hermanos se pudieran deducir la cuota de hermandad dentro de su declaración de la renta, pues es un trabajo arduo. Es que un consejo entiendo que debe estar para eso. Asesoramiento, aspectos, temas jurídicos. Desde el punto de vista de caridad, no voy a decir ni mucho menos que el Consejo se meta en temas de caridad, por supuestísimo que no. Cada hermandad tiene sus propios objetivos, sus propias misiones, sus propios proyectos, pero sí considero que es necesario que haya un organismo, y ese organismo creo que es el Consejo, que aglutine toda la información desde el punto de vista de caridad. Yo creo que estamos todos de acuerdo que después de Cáritas, lo que es el mundo cofrade es el que más mueve en materia de caridad, en economatos, en ayudas, en pagos de recibos de luz que no se han podido pagar, en temas de becas, etcétera, etcétera, etcétera. El tener una información aglutinada, que el Consejo lo presente a la sociedad en general, una sociedad que en parte piensa todavía
que el mundo de las cofradías, del mundo de las hermandades está para sacar sus pasos correspondientes en el día concreto de la Semana Santa, pues que sepa la cantidad de obras de caridad que se realizan. Esa aglutinación entiendo que debe de realizarla el Consejo. Y sobre todo, aunque lo diga en último lugar, pero no por ello lo menos importante, conseguir un peso específico del Consejo de Hermandades. El Consejo de Hermandades, datos que existen, que yo no lo he calculado, pero en los cuales me baso por parte del Ayuntamiento, pues son en torno a 400 millones de euros los que mueve en la ciudad de Sevilla. Eso exige un peso específico del Consejo. Eso exige que el Consejo esté representado, el Consejo se le escuche, el Consejo, aparte de ser divulgativo, sea decisorio y que cuando esté en cualquier órgano de decisión en los cuales se mueve, desde el punto de vista eclesiástico, desde el punto de vista civil, desde el punto de vista político y desde el punto de vista social, pues al Consejo se le escuche y el Consejo tenga un peso específico. Eso, ya digo, dentro de la batería de puntos que estoy diciendo, lo he dicho en último lugar, pero no por ello el menos importante. Hay que recuperarlo. O sea, el peso específico del Consejo de Hermandades hay que recuperarlo. El que sea un consejo con puertas abiertas, con unas obras, como ya he ido indicando anteriormente, que aglutinen todas las actividades, donde permitidme que lo repita, ese órgano colegial que represente a las hermandades, pues si no le acompañamos de ese peso específico que os he comentado, pues poco podríamos conseguir. ¿Qué es lo que quisiéramos desarrollar? Bueno, hoy en día, por desgracia, por el tema de la pandemia, que todos la hemos sufrido y el mundo de las hermandades pues lo ha sufrido desde el punto de vista económico, aparte del sentimental, lo ha sufrido muchísimo, pues esto requiere, bajo mi punto de vista, pues una visión de aspecto económico algo diferente. Cuando todo ha ido bien, cuando hemos estructurado nuestros recursos económicos, nuestra economía, nuestros balances, nuestras planificaciones de cuentas en base a un dinero seguro que vamos a coger, en base a las sillas, tanto en la parte que le corresponde al Consejo como en la parte que le corresponde a las hermandades, pues digamos todo era como muy fácil. Cuando ya hemos vivido 2 años en los cuales esa fuente de ingresos se ha visto mermada, se ha visto desaparecida, pues es necesario pensar en otro tipo de economía. ¿Se puede conseguir? Se puede conseguir. Por supuesto que se puede conseguir. Y en ese tema tendremos que trabajar. También tendremos que trabajar en tener un fondo de reserva. Yo creo que todos en nuestras economías domésticas estamos acostumbrados y planificamos de forma que tengamos un fondo que si las cosas nos van mal, si tenemos unos imprevistos, si tenemos una serie de gastos que no los contábamos con ellos, pues que tengamos un dinero con el cual podamos contar. Ese fondo de reserva es fundamental en la economía doméstica, es fundamental en la economía de las hermandades y es fundamental en el Consejo de Hermandades. Por lo tanto, el concepto económico tiene que cambiar. O sea, esta desagradable experiencia que hemos tenido con el tema del COVID, con la falta de recursos, nos tiene que hacer a que nos reprocesemos, a que tengamos que buscar pues, otra forma de poder vivir, teniendo otra serie de ingresos que no tengan que ser exclusivamente el tema de la subvención de la silla. Esto no quiere decir que de las sillas no se vaya a tener, por supuesto que sí, pero hay que tener también otras consecuencias. Ese es un punto fundamental desde el punto de vista económico y de la desgracia que hemos sufrido y de la cual todos debemos de aprender. Y también hay una serie de cosas. Yo, ya digo, estuve en el Consejo de Hermandades desde el año 2004-2013, después he estado, y en estos 20 y tantos años pues hay cuatro temas
que siempre se han ido hablando, siempre, nunca se ha resuelto. Los propios estatutos, sería uno de ellos, que bueno, en mi último año de mandato pues se votaron los estatutos se ha ido viendo a lo largo de estos años que requieren una modificación en algunos puntos. Pero es que incluso, y me remito al tema económico que hemos hablado, se ha pasado una situación de incertidumbre con el tema de la devolución del importe de las sillas. Eso tiene que estar reflejado en los estatutos. O sea, esa posibilidad que no se contemplaba porque no se pensaba. O sea, es que nadie hemos pensado nunca de que una Semana Santa no se pudieran poner las sillas en la carrera oficial. Yo creo que eso no se le ha pasado a nadie por la cabeza. Sin embargo, ahí está. Ha ocurrido y puede volver a ocurrir. Los estatutos tienen que quedar eso reflejado. Tiene que quedar reflejado. Pongo este ejemplo como una pincelada de algo que jurídicamente ya es imprescindible de incluir. Pero hay más cosas que a lo largo de estos años han surgido en incertidumbres, en lagunas, en los estatutos del Consejo, que tienen 8 años aproximadamente de vida, pero que ya requieren un cambio en ese sentido. El otro punto que también se ha estado hablando durante muchos años y que ahora, a raíz de la magnífica exposición que se hizo en Cajasol de Nomine Dei y que a vosotros en los medios de difusión habéis ido divulgando lo importante que sería para Sevilla disponer de un museo cofrade, eso no ha hecho falta que esté en Nomine Dei para decirlo. Esto lo vengo yo escuchando hace ya muchísimos años. El museo hay que abordarlo. El museo, yo lo he dicho, permitidme un poco la comparación, pero es que una ciudad como Sevilla, puntera en el mundo de las cofradías, puntera en los temas de conservación artística, tanto de imágenes como de ajuares, etcétera, puntera en la conservación de iglesias, con una cantidad grandísima de hermandades que sacan sus pasos a la calle, pues es inconcebible de que no exista ese museo. Y yo decía, el símil con el mundo taurino. ¿Concebiríamos la Real Maestranza sin el Museo Taurino al lado? O sea, un turista que llegara a Sevilla y que fuera a ver esa plaza de toros, haga la foto en la puerta, bueno, y la Maestranza de Sevilla no tiene Museo Taurino, ¿cómo puede ser? Existe Museo Taurino en Sevilla. ¿Debería de existir museo cofrade? Bueno, hay que hacer un estudio serio con lo que es la fuente de ingresos, el montante económico que hay que gastarse, porque esto lógicamente es una inversión, pero que lógicamente hay que abordarlo no como palabrería, sino como relaciones con las instituciones, relaciones con edificios significativos que han salido en la prensa, en vuestras prensas, han salido y en vuestros medios de radiofónicos y televisivos han salido durante estos días, durante la Cuaresma y después de la Cuaresma, pero que bueno, pueden ser esos o podrían ser otros. El concepto del museo es necesario estudiarlo de una forma ya concienzuda, de una forma seria. Yo al principio, cuando he estado comentando el concepto de renovación, hay quien me ha comentado, oye, ¿esto sería aire fresco? Pues sí, podríamos decir aire fresco. Yo no concibo esa renovación en una sede decimonónica como la que tiene el Consejo. Hablándolo con José Ignacio de Rojas y comentándole que este fin de semana, curiosamente, viendo una fotografía mía de cuando era muy joven, de una boda aquí, y la raza no tiene nada que ver, la raza de los años 60, 70, con la raza del año 2020. Hay que cambiar. Pero cambiar por cambiar, no. Lo que pasa es que el continente hace mucho que cambie el contenido. Y la sede se ha divulgado también mucho, se ha hablado, no se ha analizado seriamente el concepto de decir, oye, otra sede más funcional.
Yo no tengo constancia de que se haya cogido y se haya analizado económicamente posibilidades alternativas, qué coste tiene, qué ingresos se pueden tener, etcétera, etcétera. Si además esa nueva sede la juntamos con ese museo que os he dicho en el punto anterior, pues podemos tener una sede que pueda ser punto estratégico de manifestación de la riqueza que las hermandades tienen en nuestra ciudad de Sevilla. Esa concatenación entre los dos temas pues formaría parte de ese ingreso. Ya digo que todos hemos tenido aquí familiares o amigos que han venido de fuera y nos han preguntado, oye, ¿no hay museo de la Semana Santa en Sevilla? Yo que estoy viniendo en el mes de septiembre, o en el mes de junio, o en el mes de febrero, o en Navidades, que yo no puedo ir a ver este tema, hay que abordarlo. En definitiva, estos son puntos que yo personalmente los vengo escuchando desde hace tiempo, pero que ya creo que ya es el momento de analizarlo concienzudamente, de analizarlo con sus pros, con sus contras, con sus necesidades económicas, con sus recursos económicos, con sus gastos, con sus posibles ingresos, etc. Y otro punto que también está en la orden del día y que, bueno, lo digo en último lugar, pero igual que cuando hablé antes de lo del peso específico, no por eso tiene que ser el menos importante, que es la carrera oficial. La carrera oficial hay que cambiarla porque en vuestros medios se está hablando de que la carrera oficial hay que cambiarla. Se está rememorando archivos de proyectos que se han ido, que si por esta calle, que por si la otra y demás. Yo no considero que haya que cambiar lo de la calle Sierpes, pero sí hay que racionalizar la calle Sierpes. Yo tengo sillas en la calle Sierpes y sé perfectamente lo que es la calle Sierpes, no me lo tienen que decir, estoy en la calle Sierpes. Tengo un nutrido grupo de amigos en la calle Sierpes, de cofrade, que estamos una semana muy intensa juntos y la calle Sierpes pues tiene su esencia. Pero es verdad que ya a raíz de los grandes disturbios que hubo en dos madrugadas, no una, sino dos por desgracia, pues tenemos que ir buscando un objetivo de seguridad, tenemos que ir buscando también un objetivo de normativa, las normativas de concurrencia pública a raíz del COVID, a raíz de otra serie de desgracias. Muchas veces, como vulgarmente se dice, tiene que haber un accidente de tráfico para que se ponga un semáforo, ¿no? Estamos muy cansados ya de escucharlo. Pues hace falta que ocurran desgracias e imprevistos para que se tomen en serio las normativas. Hay que cumplir el objetivo de la normativa, hay que cumplir también el objetivo de la comodidad. No olvidemos que los 33.000, creo que son abonados, tienen que estar cómodos. Y hay que tener en cuenta también los ingresos económicos de las hermandades. O sea, yo que pertenezco, como he sido gestor de una hermandad en la cual los ingresos del tema de la silla pues era vital, no voy a decir importante, sino vital para el devenir del día a día de la hermandad, y como yo, el 80%, o sea, la ley 2080 en el mundo económico de las hermandades se cumple perfectamente, igual que se cumple en la economía y se cumple en el mundo empresarial. El 80% de las hermandades necesita el dinero de la silla. Quitarle 1.000 euros a una hermandad en tema de silla son 1.000 euros importantísimos para la hermandad. Ahora hemos visto, en estos 2 años, la importancia que tienen esos recursos económicos, esos ingresos económicos. Por lo tanto, la carrera oficial hay que estudiarla desde el punto de vista, que hemos estado hablando, de la seguridad, de la normativa, de la comodidad, pero también desde el punto de vista de los ingresos económicos que pueda representar para las hermandades. ¿Eso pasa porque hay que quitar la calle Sierpes? Yo en principio creo que no, pero sí es verdad que hay que estudiarlo y coger, igual que he comentado antes con el tema del museo, igual que he comentado antes con el tema del cambio de sede, con el tema de análisis, todo es fruto de un análisis de viabilidad, de crear equipos que se analicen, que se hagan concienzudamente y que no se pueda hacer lógicamente de la noche a la mañana. Hay que darle unas prioridades. Yo, de los puntos que hemos hablado, lógicamente el más prioritario es el tema de lo de la carrera oficial.
Pero ante la pregunta, que sé que está en la boca de todos, ¿este proyecto de candidatura pasa porque hay que quitar la carrera oficial de la calle Sierpe? No. Hay que hacer que cumpla los requisitos que he estado diciendo. Si eso es compatible con seguir la calle Sierpe, amén. Se sigue con la calle Sierpe. Y lo dice un abonado de sillas de la calle Sierpe, y que tengo el encanto y el disfrute de poder estar en la calle Sierpe. Pero claro, el pensamiento que uno tiene es, oiga, si hay que racionalizar, hay que poner a la gente más cómoda, hay que cumplir normativas y hay que quitar sillas, ¿cómo va a tener usted mayor fuente de ingresos? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a duplicar el precio de la silla? Lo digo porque a lo mejor se os está pasando por la cabeza, ¿no? Tampoco, no, porque tampoco consiste en querer explotar unos ingresos de unas personas que en muchos casos tienen que ahorrar para poder tener sus 2, 4 o 6 sillas en la Semana Santa. Lo que pasa es que, bueno, la carrera oficial se puede estudiar, la carrera oficial tiene un punto de inicio y un punto final. Y a lo mejor el punto de inicio y el punto final se pueden agrandar para que estén el mismo número de sillas o incluso más, pero racionalizándolo en el espacio. Este es el proyecto que yo os planteo, el que yo quiero hacer públicamente, el que no es fruto de una noche de sueños, sino de análisis de bastantes meses, de un debatir con bastantes más personas. Yo hoy, ya cuando hemos estado hablando por teléfono, pues os lo he ido diciendo, ni os iba a hacer la presentación de las personas que vienen en mi equipo, ni creo que sea el momento todavía de hacerlo. Pero sí os quiero adelantar dos cosas. Primera, que no estoy solo en esta aventura, sería un auténtico suicidio, es decir, no, yo me voy a inventar este tema, en absoluto. Desde antes de Navidades ya se está hablando de este tema, estamos hablando con personas. Sí os adelanto también que vamos a ser personas renovadoras. O sea, la palabra que ya se está escuchando por ahí de expectación por aire fresco, pues os lo confirmo, expectación por aire fresco. Consejo renovador, pero no revolucionario. También quiero que quede claro, estamos hablando del mundo de las cofradías, no estamos hablando del mundo de la moda. Con muchas ganas de trabajar, con experiencia en el mundo cofrade, con mucha experiencia en el mundo cofrade, con experiencia en cargos de hermanos mayores, con mucha experiencia en cargos de hermanos mayores. Pero sí también os digo que dentro del grupo de personas hemos llegado al acuerdo, y así lo planteé y así se ha asumido, de que nadie del grupo tiene asignado un cargo. Aunque llevemos varios meses reuniéndonos y hablando y analizando y planteando nuestros objetivos, etcétera. No tengo tal persona tal día o tal persona tal cargo. No, somos un equipo. Yo creo mucho en los equipos. Yo por mi actividad profesional, por mi actividad empresarial, pues estoy muy acostumbrado a trabajar en grupo. Hay que trabajar en grupo. Aquí el éxito está en trabajar en grupo. Y el éxito está en trabajar en grupo con personas que tengan mucha ilusión, os lo garantizo en ese sentido, y que tengan mucha experiencia en este tema. A mí me enseñaron hace muchos años que cuando tú diseñas un grupo de trabajo tienes dos opciones. Una, elegir personas que no te puedan hacer la sombra nunca, en un nivel que tú aparezcas siempre, de esa forma tienes garantizado el liderazgo y la hegemonía, o formar un equipo de personas con un poder importante, con unos conocimientos muy importantes y que en un momento dado te podrían hacer la sombra. Y esa es la lucha tremenda que hay que tener todos los días como líder para seguir siendo el líder. Yo soy de este segundo grupo de personas. Soy del grupo de esta segunda opinión, la de tener un grupo de personas con un nivel de valía, pues ¿por qué no decirlo?, superior al mío, pero que yo me lo tenga que ganar diariamente con el liderazgo. Y el liderazgo se consigue, bajo mi humilde punto de vista, con
el hacer participar a las personas, desarrollar las opiniones de los demás y, dentro de lo posible, que los proyectos sean unánimes, sean de grupo, no de personas. Me había planteado hablar media hora y he hablado 31 minutos, o sea, el objetivo, ¿no? Ha sido eso, ¿no? 31, creo que lo he cumplido. Como os ha comentado José Ignacio, vamos a tomar después un café fuera, pero bueno, si queréis alguna pregunta, que me imagino que sí, pues aquí me tenéis a vuestra disposición antes de que pasemos a tomar el café. Yo tengo una cuestión, Felipe. Quería saber qué seguridad tiene de que las elecciones van a ser en junio del año que viene, porque cabe la posibilidad de que sean cuando este Consejo cumple 4 años, que es en octubre o noviembre, o incluso que sean en junio del 23, si hay que respetar lo del año fiscal y demás. ¿Qué seguridad tiene? Bueno, los estatutos dicen muy claro, creo, me estoy hablando de memoria, creo que es el del 56, que las elecciones se realizan en el mes de junio. Por lo tanto, es verdad que las últimas se realizaron en el mes de noviembre, bueno, pues porque excepcionalmente pasó lo que pasó, y se realizaron en noviembre. Pero los estatutos dicen muy claramente, no los tengo aquí, pero creo recordar que es el 56, que se celebran en el mes de julio. O sea, bajo ese punto de vista, se puede pedir un año más, que es lo que tú estás comentando, ¿no? Se podría pedir. Bueno, estamos hablando que se celebraron en el 18 y son cada 4 años. Se dice cada 4 años. 4 años son el 22. Si el 22 tiene que celebrarse en junio, pues junio del 2022. Se puede, la segunda pregunta tuya sería, oiga, ¿y podrían pedir un año de prórroga por el tema de este? Yo no estoy en la mente de nadie, ¿no? Pero yo me gustaría que no fuera así, me gustaría que no fuera así. Pero se podría pedir, ¿no? Bueno, no lo sé, ¿sabes? Pues yo entiendo que tenemos ahora vamos a tener un arzobispo nuevo, palacio arzobispal nuevo, bueno, palacio arzobispal mismo, pero regencia nueva, entonces no podemos adelantarnos a lo que acontecido. Yo me baso en los estatutos. Los estatutos dicen que cada 4 años se celebra en el 2018, tiene que ser 2022. Los estatutos dicen que son en el mes de junio, pues en junio del 2022. Ahí está. Los argumentos que se utilicen para realizar una prórroga lo desconozco. Igual que también desconozco si el Consejo actual va a continuar o va a querer continuar o no, en ese sentido. Pero bueno, nosotros a lo nuestro, en ese sentido, y estamos preparados para que se celebren, y ya como remate de tu pregunta, Paco, que se celebren en junio de 2022. ¿Por qué presenta su candidatura tan pronto, si queda más de un año para esa elección? Bueno, lo presento porque va en mi tiempo, me explico, va en mi planificación del tiempo. Aquí hemos hablado mucho del COVID, hemos hablado de la situación, hemos hablado de que han sido 2 años muy convulsos y siguen siéndolo. En una época normal tú vas cualquier día de la semana a una casa hermandad y tú entras en la casa hermandad y tú puedes ver al hermano mayor, tú puedes ver al mayordomo y tú puedes actualizar tus fichas en la secretaría, etcétera. Ahora es todo por cita, es bajo cita. No sabemos lo que puede pasar en septiembre, se están abriendo las puertas. ¿Tenemos la garantía de que las puertas se vayan a abrir definitivamente? ¿Las tenéis algunos de vosotros? No, yo no la tengo. El que la puerta se vaya a abrir totalmente y esto pasa a ser una pesadilla total del pasado, no. Entonces, si tenemos en cuenta que las reuniones están controladas en números de personas, si tenemos en cuenta que el poderte ver con personas tiene que ser previa cita, etcétera, etcétera, pues esto requiere que la planificación en el tiempo tiene que ser mayor. Yo, que por mi actividad profesional estoy muy acostumbrado a la planificación, trabajo mucho por planificación, pues había un planificador importantísimo, que llamaba Taguchi, ya os podéis imaginar, japonés, que te decía que todo el tiempo que tú apliques en planificar, te lo ahorras en 4 veces replanificar. Y yo creo que estamos de acuerdo.
hasta 4 veces replanificar. Yo en mi planificación, para ir en el tiempo y con todos los avatares que tenemos y que no tenemos claro qué es lo que puede ocurrir, pues he considerado que había que hacerlo en esta época. ¿Se podía haber hecho en junio? Es que junio no es el mes adecuado para hacerlo. En junio tenemos despedida solemne del arzobispo actual, misa, recepción del nuevo arzobispo, tropecientas elecciones en hermandades, que todas las sabéis, que no hace falta enumerarlas ahora mismo, y entonces pues todo en ese tema es necesario. ¿En condiciones normales? Pues sí, a lo mejor con 8 meses. Ojo, si tiramos de la hemeroteca, hay candidatos a hermanos mayores que lo han presentado antes de hacerlo yo con un año, con lo cual el hacerlo con estas condiciones está. Estamos hablando de 125 hermandades, estamos hablando de un conjunto de hermandades de gloria que para mí tienen una importancia grandísima, no desde el punto de vista de votación, que la tienen lógicamente porque forman un grupo muy nutrido de votantes, sino de actuación, de cosas a realizar, de proyectos que se puedan llevar a cabo, etcétera, etcétera, y que se realicen pues, con su planificación. Yo el hacer una cosa a la ligera y rápido para que no haya satisfacción en ese sentido y con las glorias concretamente y con las sacramentales también concretamente, pues no lo veo acorde y por ponerlo como un titular, en mi mundo de mi planificación, en su tiempo está en hacerlo ahora. Ya que habla de la gloria, cuando habla de la reforma de los estatutos, ¿contemplaría también la separación de la sección de gloria y penitencia? Bueno, eso sería un tema que hay que analizarlo, que también se ha hablado mucho y que también se debatió cuando yo estuve con los estatutos vigentes. Estaba yo de hermano mayor entonces y se debatió esa posibilidad. Bueno, y antiguamente también lo ha habido, como bien sabéis, ¿no? Un presidente de penitencia y un presidente de gloria de sacramentales y después, digamos, un presidente emérito. Eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, lógicamente. Sus ventajas y sus inconvenientes para las penitencias y para las glorias, no para unos sí y para otros no, lo tiene. Pero como yo no estoy dando ahora solución, sino que estoy dando proyectos, pues es verdad que hay que analizarlo. Y ese sería uno de los puntos que hay que analizar claramente en el tema de los estatutos. Porque es verdad que las glorias... yo he tenido una hermandad de gloria con la que he trabajado codo con codo, que es la hermandad de Guadalupe, que está allí en San Buenaventura. Y aunque conozco más hermandades de gloria y conozco hermanos mayores de gloria, pero quizás con la que he estado más codo con codo, desde la procesión que se hace hasta todas las actividades que vayan realizando, pues con la que está en el templo en el cual yo he estado como hermano mayor. Está codo con codo con el hermano mayor de Guadalupe. Y ahí he vivido yo claramente la vivencia de una hermandad de gloria. Y una hermandad de gloria tiene una misión importantísima, no importante, sino importantísima, en su escala, con sus números de hermanos, con su eco, con su proyección, que probablemente dentro de que hay hermandad de gloria con más proyección, con más número de hermanos una más que otra, pero también en el mundo de las penitencias pasa exactamente igual. La hay con mayor número de hermanos, menor número de hermanos, con mayor proyección, menor proyección. Pero la misión al final es la misma. La misión evangelizadora, la misión de caridad, con los porcentajes de recursos que se dispongan, menores, etcétera, pero en definitiva el grano de arena, la aportación del grano de arena es exactamente igual. Entonces, esa inquietud que tiene la gloria desde el punto de vista económico, pues eso hay que analizarlo y hay que estudiarlo. Y cuando estemos hablando de poder conseguir una autonomía desde el punto de vista de hermandad y de disponer de una serie de recursos económicos, pues que estemos hablando de penitencia, de gloria y de sacramentales. ¿Hay mujeres en su candidatura? Dije que no iba a decir, no, estamos hablando, me está diciendo personas, sí. ¿Cuál es la edad media de su candidatura? ¿Perdón? ¿La edad media de su candidatura? Pues no la he calculado, no te lo puedo decir, no la he calculado, pero podemos decir, si me permite te voy a dar una franja, ¿no? Te voy a dar una franja. Entre los 40 y los 70, ¿te parece? No. Me has dicho que sea una franja, pues he contestado una franja. No, podemos estar hablando de una media
50 y tantos, 60, sí. Esa podría ser la media. Sí. ¿Van a publicar ustedes las cuentas del Consejo? ¿Las fotos? Las cuentas. Las cuentas entiendo que se deben de publicar, sí. Lo entiendo que lo dices porque no se están haciendo. Yo entiendo que si estamos hablando de una transparencia y de ese aire fresco que estábamos hablando, no se deben de esconder las cuentas. Oiga, las cuentas son públicas en los bancos, son públicas en las sociedades. Hoy en día que las sociedades se están dedicando cada vez más a certificarse en transparencia, pues bueno, el Consejo de Hermandades debe de ir en esa línea. El Consejo de Hermandades del siglo XXI entiendo que debe de ir en esa línea. Hay una cosa, habla de la carrera oficial, de la posible reforma de la carrera oficial, pero la Semana Santa tiene muchos problemas en muchos días. También tiene soluciones, propuestas para ello, todavía es pronto para saberlo. Por ejemplo, la madrugada, el martes santo, al revés, no al revés. Claro, vamos. Yo creo muchísimo en la figura del delegado de día. Muchísimo. Y como creo muchísimo en la figura del delegado de día, yo quisiera disponer de un delegado de día que, aparte de tener una sólida experiencia en lo que es la organización de cofradías en la calle, de lo que es la organización en los puntos de control en la carrera oficial, pues también sea un delegado de día que sea aceptado por el día. Eso se ha hecho ya anteriormente. Si tiramos atrás, pues ha habido algún presidente que ha intentado contentar las cosas al 100%, no siempre es fácil, pero intentó de que hubiera un delegado que fuera consensuado por el día. A mí me encantaría que eso ocurriera otra vez. ¿Por qué me encantaría? Primero, pues porque las imposiciones no nos gustan a nadie, en ningún aspecto de nuestra vida. El que se cuente contigo antes de poner un nombre. Antes os he comentado, tengo un grupo de personas, pero no tengo el cargo, si recordáis lo he comentado. En gran parte es por esto. Un entrenador de fútbol, si queremos hacer símil de los toros y ahora los de fútbol, dice los convocados, pero los nombres de las personas que van en cada puesto, tal. Ojo, el portero va a ir de portero, no va a ir de delantero, está claro. O sea, la experiencia tiene que ir acorde con el sitio en el que esté, bien de la Junta Superior o bien de la sección el día de la sección de penitencia, o bien en Gloria, o bien en Sacramentales. Pero ese entrenador dice el montante de personas, pero después hasta ya cuando queda poco tiempo para el partido, cuando dice la alineación. No es que yo vaya ahí exactamente en ese tema, decía 2 horas antes lo voy a decir, pero sí a mí me encantaría, si fuera posible, de que cuando estemos hablando con un día en concreto, ese día en concreto no sea decirle tal persona es nuestro candidato para este día, sino que hubiera un análisis y una posibilidad de poder decir tal cual persona. Y eso necesariamente pasa por no encasillar todavía persona cargo. ¿Cómo valora el mandato del actual presidente del Consejo? Yo creo que no me debo de pronunciar en ese sentido. No me debo pronunciar en ese sentido, perdón. Bueno, porque primero, soy muy respetuoso, no por este tema, sino mi forma de ser en general. Yo en ningún momento soy insultante, creo que soy diplomáticamente correcto. Quizás también mi actividad profesional, el tener una empresa y el tener que luchar todos los días con los pies en la calle, te hace mucho tener ese barniz, y yo no soy de poner, de calificar en ese sentido. Pero si quieres un titular, si estoy aquí hoy presentando una candidatura, es porque entiendo que el Consejo necesita un cambio importante. Si te sirve eso de respuesta. José Félix, otra cosa importante. Tú has dicho bien, porque eso es una cosa que a mucha gente en las hermandades no le queda clara, tú has dicho que ha sido del Consejo, porque al fin y al cabo los hermanos mayores son los que integran el Consejo. Otra cosa es luego la Junta Superior. Es decir, una metáfora, está la Junta de Gobierno y el Cabildo de Hermanos. Y de ese Cabildo de Hermanos has formado parte como hermano mayor.
Por lo tanto, tú has trabajado desde tu cargo de hermano mayor con otros presidentes, como han sido en tu periodo, pues si no recuerdo mal, Manolo Román, Adolfo Arena e incluso entonces Carlos Burrelli en su primer año. Los tres, exactamente. En esas conversaciones que tú has mantenido, ¿has llegado a hablar con alguno de esos presidentes con los que tú has coincidido para ver también su opinión y qué apoyo te pueden dar o qué líneas a seguir te han podido marcar o decirte algo? Sí, efectivamente. Yo he estado 9 años como hermano mayor, por lo tanto 9 años yendo a la casa de San Gregorio, eso pocos hermanos mayores lo pueden decir, y he tenido 3 presidentes, cosa que muy pocos hermanos mayores también lo pueden decir, que son los 3 que tú has indicado. Manuel Román, Adolfo Arena y Carlos Burrelli. Sí, he mantenido conversaciones. Y voy a seguir manteniéndolas. Yo soy de la idea que hay que hablar con personas expertas, porque al final el humano, como bien dice el proverbio, somos el único animal que tropezamos con la misma piedra 2 veces. Y si podemos evitar tropezar con la misma piedra 2 veces y podemos intentar... La pólvora está inventada. Entonces, querer inventar la pólvora cuando otro ya lo ha analizado el tema, pues es importantísimo basarse en la experiencia y en las opiniones y en las sugerencias que te pueden dar personas expertas anteriores. Ha dicho usted antes que es necesario racionalizar la carrera oficial por medidas de seguridad, cuestiones de legalidad, normativa. ¿Eso significa menos sillas, significa menos dinero, significa menos subvención? Bueno, creo haberlo explicado anteriormente, pero vuelvo a insistirlo. A priori, efectivamente, pero y eso lo ponen en el lado de la balanza y llegas a esa conclusión. Si tengo en cuenta seguridad, comodidad, normativa, menos sillas, menos ingresos. Pero como, creo que lo comenté antes, ¿no? Como por otro lado yo me debo como órgano representativo de las hermandades, me debo a la naturaleza económica de las hermandades, yo no puedo plantear eso. Tengo que plantear de que de otra forma tengo yo que conseguir recursos. Y antes he dicho, ¿cómo lo puedo conseguir? Duplicando el precio de las sillas, creo que lo comentaba antes, ¿no? Es que los abonados tienen sus recursos limitados, no pensemos que un abonado de silla es un potentado, que también está ahorrando en muchos casos para las sillas. No. Tendré que aumentar, y lo he dicho antes, una carrera oficial tiene un principio y tiene un fin. Creo que lo comentaba antes, ¿no? Y puedo empezar antes y puedo terminar después. Pero, análisis. O sea, todo lo que yo estoy aquí hablando es fruto o es consecuencia y es el resultado está en un análisis concienzudo. O sea, lo que yo pienso, yo no sé si actualmente se está analizando el tema ya de la carrera oficial del año pasado. Yo creo que todos nos hemos quedado sorprendidos con las manifestaciones que ha hecho el delegado del ayuntamiento, diciendo que al día de hoy todavía, bueno, esa noticia también la han escuchado ustedes, ¿no? De que no se le había llegado todavía por parte del Consejo ningún tipo de información. Estamos en junio prácticamente, y las cosas hay que planificarlas y hay que estudiarlas. Yo es que soy mucho, y lo he dicho para todos los proyectos que estamos aquí hablando, del museo, de la sede y demás, analizarlo, coger el toro por los cuernos, analizar los pros, los contras, los ingresos, los gastos, las inversiones, las fuentes de financiación, y poder conseguir recursos, ¿vale? Y entre ellos está la carrera oficial. O sea, la carrera oficial yo no puedo concebir, porque no tendría fuerza moral para yo ir a los hermanos mayores a decirle, oye, que por cuestión de normativa usted en vez de cobrar tanto va a cobrar un 15% menos o un 20% menos. Pues dime tú a dónde voy yo. ¿Pero usted es consciente de que el mensaje está trasladando ahora mismo, no? No, es que yo no estoy trasladando ese mensaje, creo. Yo lo que estoy diciendo es que hay que cumplir una normativa, y está claro, hay que cumplir una serie de requisitos, y si quiero seguir manteniendo los mismos recursos económicos de ingresos, tengo que poner sillas en otro sitio.
y no lo voy a poner en las azoteas de las casas, ¿no? Entonces, yo creo que se entiende, ¿no? Claramente se entiende. ¿Eso hay que analizarlo? Hay que analizarlo, pero yo empecé diciendo que, porque sabía que probablemente alguno me lo iba a preguntar, oiga, ¿usted cambiará el recorrido de la calle Sierpe? Y empecé diciendo, no necesariamente quiero cambiar el recorrido de la calle Sierpe. La calle Sierpe tiene una solera y tiene un crecimiento que hemos tenido todos a lo largo de la vida por esa calle, etcétera, etcétera, y un señorío sevillano que otras calles no tienen. Pero como yo carezco hoy por hoy, porque soy, como ustedes, un ciudadano más, que no tengo acceso a una información que espero tener dentro de un año, pues tendré que analizar, oiga, qué se puede hacer adelantándolo aquí, atrasándolo allí, ¿sabes? Oiga, y yo la catedral no la puedo cambiar de sitio, pero la catedral tiene varias puertas. Entonces, partiendo de la premisa, de que hay que cumplir requisitos, de que hay que cumplir normativas, de que hay que cumplir seguridad, y hay que seguir manteniendo ingresos para las hermandades, pues una de dos, o cambias recorrido o optimizas el recorrido que hay, ¿vale? Pero no quiero en ningún momento, si no me he explicado bien, lo siento, pero creo que quizá lo mío ha sido demasiado repetitivo. No pasa por mi cabeza el decir, hermandad tal, usted va a cobrar tanto dinero menos. ¿Por qué no? Porque sé, y yo vengo de una hermandad que ha sido vital el ingreso de la subvención, y que gracias a ese dinero pues se ha pagado una banda de música, se ha pagado unas flores, se ha pagado una serie de cosas, y ese dinero se ha podido utilizar en obras de caridad, etcétera, 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 en formación. Pues esa política, bajo mi criterio, si está en mi decisión, va a seguir igual. Su mandato con la mayoría de la ciudad de San Buenaventura se caracterizó por dar titulares. Así, se restauró la Virgen, de la rutina que asumió la hermandad, pero otra, la más llamativa, la que todo el mundo reconoce, fue el impulso que dio para intentar sacar el Cristo de la Salvación, incluso en contraposición a la postura de los franciscanos en algunos casos, ¿no? Yo no sé si esa postura que usted tuvo valiente, también, vamos a decirlo así, la va a trasladar al Consejo en el sentido de, estamos viviendo una situación donde existe un actual decreto donde no se pueden sacar las procesiones. Se pueden hacer otro tipo de actos públicos, hacer una misa, lo que sea, pero aquí en Sevilla tiene una diferencia de decreto respecto a otros proyectos. Yo quería preguntarle cuál sería la postura del Consejo y si respecto al arzobispado o respecto a este actual decreto, una opinión personal de este decreto únicamente, y simplemente eso, valorar si necesitamos voces críticas en la Semana Santa y que me respondería eso, si necesitamos voces críticas y qué análisis le haría de ese decreto. Bueno, empezando por lo primero, efectivamente, bueno, que yo pasé por titulares es fruto del trabajo, o sea, al final vosotros, como medios divulgativos de información, lo que estáis es trasladando a la sociedad, pues noticias. Y si se está trabajando, pues hay noticias. Si no se está trabajando, no hay noticias. En la falta de trabajo no crea noticias. Efectivamente, yo luché muchísimo por el Cristo de la Salvación. Y incluso, y aquí tenemos a nuestro querido José Ignacio, que hemos hecho muchas estaciones de penitencia juntos, que los dos pensamos en este sentido igual. Y yo, el tema es que probablemente no lo recordéis, porque son muchas cosas las que van pasando, pero yo conseguí que se iba a hacer una salida con el Cristo, y el Cristo se puso en un paso de Guzmán Bejarano, mismo autor del paso de la Virgen, que nos ofreció la queridísima hermandad del Cristo del Amor de San Juan del Alfarache. Y hicimos una cruz de salida. El Cristo, como no procesionaba, no tenía cruz de salida. Los hermanos caballeros hicieron una cruz de salida. El Cristo está preparado para salir. El Cristo lo pusimos en un paso. Y no salió. ¿Por qué no salió? Porque cayeron 4 gotas. 4, no cayeron más. Probablemente no os acordéis de aquello.
pero bueno, y la expectación que había en Sevilla era tremenda. Si el Cristo hubiera salido ese día, ¿el Cristo estaría saliendo en Semana Santa? Estoy convencido que sí. Porque la presión mediática ya se hubiera encargado de eso. Pero bueno, pasó lo que pasó. ¿Podíamos haber esperado o no esperado? Bueno, yo soy de la idea que si es que no, es que no. O sea, tampoco, bueno, pues vamos a esperar una hora, vamos a esperar... No, y después, hombre, porque no era un paso nuestro. Cuando algo no es tuyo, sino que es prestado, tú no te puedes arriesgar a que se moje una joya de otra hermandad, y tienes que ser crítico en esa decisión. Yo luché muchísimo por aquel tema y como hermano de a pie de la hermandad seguiré luchando. ¿Por qué? Porque yo creo, primero, en la autonomía de una hermandad. Si la hermandad es propietaria, titular de una imagen, es quien debe de decidir sobre esa imagen. Y eso lo traslado también al mundo del consejo. Esto al final va con la forma de ser de cada uno. Segundo, como proyección de hermandad. O sea, en las hermandades que estamos en el centro, que en un radio de pocos metros hay 8, 9, 10 hermandades, pues no es lo mismo que una hermandad de barrio, donde cada año te aumentan el número de hermanos. Nosotros tenemos una competencia muy grande por el sitio en el que estamos. Tú sacas un nuevo paso, una nueva cuadrilla de costaleros hermanos, otro cuerpo de acólitos, grupos jóvenes más implicados, aumentar la nómina de hermanos con cirio, etcétera, etcétera, y al final eso te da un crecimiento. Y como yo creo en el crecimiento, pues, y creo en la autonomía y en la capacidad de decisión, pues por eso luché. Eso mismo yo lo traslado a este proyecto, porque al final yo creo que las convicciones van con una persona, esté en un sitio, esté en otro. Desde el punto de vista que tú has preguntado de respecto, nosotros tenemos ahora todos una tremenda incógnita, que es un nuevo arzobispo que va a llegar a Sevilla pues dentro de 2 semanas, oficialmente. Y eso lo desconocemos. Pues a mí me encantaría mantener una reunión con él y poderle presentar mi proyecto, y espero que así sea. Me encantaría el nuevo arzobispo se identifique totalmente con el mundo de las hermandades de Sevilla, y estoy convencido que así va a ser, y algunas pinceladas que ha dado ya van en esa línea. Su experiencia está con la Macarena, pero hay mucho más, y otra tipología de hermandades que no son solo la Macarena, con el poderío que tiene la Macarena, indiscutible, pero hay un abanico muy diferenciado de hermandades. Yo en ese sentido tenemos que estar expectantes, pero si queremos rebobinar con lo que yo he dicho antes, al principio, que yo pienso que el Consejo tiene que tener un peso específico en la sociedad sevillana. Lo he comentado antes. O sea, en la cantidad de dinero que mueve, el poder de decisión, el poder de influencia que tiene con tantísima cofradía, hermandad de difusión, etcétera. Yo no sé si aquí hubiéramos hecho una rueda de prensa periodística, habría más periodistas de los que hay ahora, no lo sé, pero que hay una expectación muy grande, yo creo que es indiscutible, y eso tiene que tener una consecuencia, y la consecuencia es que el Consejo tiene que tener un peso específico. El Consejo tiene que tener decisión en esa mesa donde está el CECOP, donde está el Ayuntamiento, donde están los órganos políticos y donde están los órganos religiosos, Pero estamos a expensas del nuevo arzobispo. Espero haber contestado a tu pregunta. José Félix, ya que he dicho que te gustaría hablar con el nuevo arzobispo, en este paso que has dado, la inmensa mayoría de la gente, obviamente, se han enterado por los medios, pero la autoridad eclesiástica sabía ya algo de tus pretensiones, por ejemplo. No digo ya el arzobispo porque al fin y al cabo, Monseñor José va. ¿Sabía ya algo más que no, por ejemplo? Oficialmente no. Ahora explícame lo mejor, eso de oficialmente no, ¿qué significa? Oficialmente sí. Que no sé si, o sea, ir yo a Palacio o a la iglesia donde predica
a algún sacerdote de Palacio, eso no lo he hecho. Que le ha podido llegar la noticia a Palacio, pero yo de todas formas no era mi intención que llegara. O sea, yo marco el tiempo y yo creo que si se tenía todo muy secreto era incluso para Palacio Arzobispal. ¿No hay ninguna pregunta más? ¿Pasamos al café? Oye, que muchísimas gracias por vuestra asistencia y ahora seguimos departiendo el cafelito. Espero que os podáis quedar.